Hola, muy buenos días todavía, Semilla, ¿cómo están? Qué bueno, muy alegre realmente de estar una vez más con ustedes. Si alguno no me conoce, yo soy Iván Cordero, soy parte pues del equipo de acá de Semilla y pues qué gusto poder una vez más abrir nuestras Biblias, estudiar la palabra de Dios. Acá nos encanta ir libro a libro, capítulo a capítulo y verso a verso. Así que continuamos en en este hermoso día, nuestro estudio de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, hemos estado en este libro que es bien retador, un libro hermoso realmente porque, vamos a ver, nos aplica directamente en nuestra vida, en cómo debemos llevar nuestra vida cristiana, todo acá en la iglesia, cómo desarrollar el cuerpo de Cristo, y creo que es algo bellísimo. La iglesia de Corinto era bien interesante. Yo me ponía a pensar, si a ellos les hubiera tocado tener una carta a las que tiene Apocalipsis a las iglesias, hubiera sido terrible, hubiera sido así de cortar cabezas, porque realmente Corinto tenía esa capacidad y esa inclinación clarísima de distorsionar todo, de distorsionar la práctica, la fe. Habían divisiones, gente sumamente inmadura, muchas peleas entre ellos, había inmoralidad sexual, cosas que tenía que estar corrigiendo Pablo, había distorsión en el uso de los dones como tal, un desorden en las reuniones. Entonces él tiene que venir a corregir todo esto, y aquí en el capítulo 15 lo que vemos es que hay una distorsión también, o ideologías contrarias al Evangelio, contrarias a la resurrección de Cristo y a nuestra resurrección después cuando vayamos a estar con Él. Entonces, es bien interesante este capítulo, es un capítulo hermoso. Y si traemos todo eso que está sucediendo en nuestros tiempos, podríamos hablar de que una de las formas más comunes en las que se ataca al cristianismo es justamente con ideologías en contra de la deidad de Cristo, ideologías en contra de su resurrección. Pareciera ser que es algo demasiado difícil de creer, y el mundo nos quiere mostrar cosas diferentes, enseñar cosas diferentes. Entonces quisieran como decir, el mundo nos dice usualmente que todas las religiones, son iguales, que todas van a dar al mismo camino. Entonces, básicamente, usted lo que tiene que hacer es buscar la versión que más le guste, la que más le convenga, y todo se trata de uno mismo. Y no hay nada más alejado de la verdad que eso. No hay nada más falso. Y lamentablemente algunos podrían estar acá en una situación similar, en donde yo me acomodo por aquí, esta me gustó y listo, pero sus corazones realmente están lejos de Jesús. Y cuando digo que no hay nada más alejado de la verdad, es que lo que vemos en la palabra de Dios es que el Evangelio es el único que declara sin ninguna duda que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados de Dios a consecuencia de nuestro pecado, y no hay nada que podamos hacer al respecto. El Evangelio es el único que nos aclara que aún siendo pecadores, Dios, en lugar de enviar un juicio y deshacerse de todos nosotros, lo que hizo fue hacerse hombre y venir a la tierra, vivir una vida de obediencia y pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. No hay nada más, no hay nada similar siquiera a estos conceptos que están en la Biblia como tal. El Evangelio es el único que aclara que no se trata por nuestras obras, no hay nada que podamos hacer. Usted puede tratar de ser muy bueno, eso no es suficiente, no hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para ganarnos la salvación. Jesús fue el único que vino a pagar ese precio que nosotros no podíamos hacer. El Evangelio es el único que declara que entonces, al no tratarse de nuestras obras, se trata de la gracia de Dios.
Y una vez nos pasó que hablando sobre la gracia de Dios, una señora nos decía, sí, es que la gracia de Dios es tan linda, ¿verdad? Eso que alegra nuestros corazones y nos da esta felicidad. No se trata del gozo, no se trata de felicidad. Sí, Dios nos llena de su gozo y de esa alegría, esa paz que cubre nuestros corazones, pero no se trata de eso. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es este favor inmerecido. Porque si algo merecíamos nosotros era el juicio directo de Dios sin ningún filtro, no había nada que pudiéramos hacer. Entonces, de manera inmerecida, el Señor decidió pagar el precio nosotros, y por su obediencia nosotros podemos ser entonces justificados cuando creemos y reconocemos que Él es el Señor, que Él es el único Dios verdadero, quien vino, murió y resucitó. De esa forma el Evangelio es el único entonces también en el que su Redentor vive. Es la única tumba que está vacía. Así que no hay nada más distinto, más especial, más único que el Evangelio. Y por eso Hechos también nos menciona que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es simple. O sea, si nos quedamos con eso ya grabado, yo me doy por satisfecho. Si esto es todo lo que usted se lleva en esta mañana, ya lo logramos. Eso es lo más importante, el Evangelio tal y como es. Pero viendo entonces lo que está pasando, lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, Pablo entonces necesita abordar y corregir estos temas, estas malas doctrinas que se están metiendo en la iglesia. Entonces, cuando vemos, la semana pasada empezamos a ver los primeros versos de 1 Corintios 15, me gustaría tratar de dividir este capítulo para llevar la misma continuidad. Y lo que trataría de hacer es que en los primeros versos del 1 al 11, para mí, lo que vemos ahí es el argumento histórico de la resurrección de Cristo. Si lo vemos ahí un poco, Pablo lo que nos dice es: este evangelio que les prediqué es el mismo que yo recibí. Y esto es lo que ellos recibieron cuando Cristo resucitó y se presentó delante de ellos. Y Pablo menciona entonces en esos primeros versículos que Jesucristo resucitado se presentó delante de Pedro, después delante de los discípulos, después a más de 500 personas, algunas de ellas vivas en ese momento, y de último se presentó a Pablo. Entonces ven qué interesante, porque lo que él está hablando es de la historia, de lo que sucedió y de los testigos que hay sobre la resurrección como tal de Jesucristo. Y lo que dice es, después en los siguientes versículos del 12 al 19, que me gustaría llamarle el argumento lógico, lo que él dice es: ¿cómo si Cristo resucitó, ustedes vienen a decir que nosotros no vamos a resucitar? No tiene lógica, no tiene sentido. Si nosotros no vamos a resucitar, si los muertos no resucitan juntamente con Cristo, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces somos testigos falsos de esto, y al final de cuentas no tiene ninguna lógica ser cristiano. Nuestra fe sería completamente vana y seríamos los más dignos de lástima, lo que dice Pablo. Entonces, él argumenta que históricamente tenemos registros de muchísimos testigos sobre la resurrección de Cristo. Y si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, porque eso fue lo que Él nos dijo. Y acá seguimos entonces los versos del 20 al 34, que es lo que vamos a ver hoy, para ver más argumentos que Pablo nos habla. Pero antes de entrar ya al texto del día de hoy, ¿qué les parece si oramos para que el Señor nos guíe y podamos conocer más de su palabra? Señor, gracias una vez más porque has sido bueno, porque es tu gracia,
tu favor con nosotros, lo que nos tiene hoy acá. Señor, gracias por la obra que hiciste en la cruz, Señor, por tu sacrificio, porque es la única manera en la que podemos ser salvos. Permite hoy que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos corrija, nos instruya el día de hoy, que podamos cada vez más ser como Cristo, Señor, y reconocer que no hay otro bajo el cual podamos ser salvos y restaurados. Permíteme, Señor, ser un instrumento tuyo, que sean tus palabras en mi boca, Señor, que podamos cada vez más conocerte. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Entonces, como les decía, para mí este capítulo es un argumento, o sea, es una serie de argumentos para hablar de la resurrección, es una explicación, y por eso le he puesto a esta enseñanza la esperanza de la resurrección, porque la resurrección, a final de cuentas, es un punto clave en nuestra fe. Si, como decía Pablo antes, si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría nada. Nada de esto valdría la pena. Entonces, vamos de una vez a los versos, a partir del verso 20 de 1 Corintios 15, y leo para ustedes en Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Acá hay varios conceptos bien interesantes. Nos habla de que Jesús es entonces las primicias de los que durmieron. Básicamente las primicias eran estos primeros frutos que se le entregaban siempre a Dios en Antiguo Testamento, y son conceptos bien interesantes porque Dios mismo es quien establece que de Él son las primicias, y Jesucristo viene a ser entonces este primer fruto, por decirlo de alguna manera, en la que la promesa que viene con esto es que si hay un primer fruto, vienen otros detrás, y los que van detrás, ¿quiénes somos? Nosotros, su iglesia. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Entonces, a partir de Él es que viene la resurrección de los muertos. De hecho, Romanos 5, del 18 al 19 nos dice, pues así, tal como la transgresión resultó en condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron condenados, constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esto es bien interesante, porque entonces vemos aquí también esta comparación de Jesucristo y Adán. Hay un contraste ahí importante. ¿Por qué les digo esto? Usualmente cuando leemos Antiguo Testamento, las historias, los personajes, muchos de ellos son personas que apuntan a Jesús de diferentes maneras. En este caso, Adán lo hace en una forma de contraste. Adán hizo todo lo malo que podía hacer, básicamente, y Jesús es todo lo contrario. Jesús es el mejor Adán, el que verdaderamente es el primogénito de la creación, el que fue tentado en todo, sin embargo, no cayó en pecado, el por medio del cual entonces somos justificados y somos entonces salvos, y también quien gobierna la tierra y quien va a tener dominio sobre todo. Si se acuerdan, todas estas características se suponía que él tenía que tenerlas Adán. Adán era el que tenía que tener este dominio, este gobierno, este cuidado de la tierra. Él era el primero de los hombres, el que tenía que gobernarla, pero a partir de él es que entra el pecado más bien, y en contraste, por medio de Jesús, entra la justificación. Y es que Jesús lo que hizo fue realmente pagar por ese pecado.
El pecado que entró a la humanidad, el que distorsiona la imagen del Dios viviente en nosotros, el que nos separa de Él, Jesús vino a pagarlo. Y es que es bien interesante porque cuando pensaba en esto, si nos ponemos a pensar, no hay forma en la que nosotros podamos pagar lo que hizo Cristo. Y me acordaba cuando estaba más joven y que no había tanto las tarjetas de crédito, porque esas pasan por todo lado. Pero cuando uno tenía tarjetas de débito, yo no sé si usted se acuerda, pero en ese momento, habían momentos en la vida en la que usted decía, Señor, llénala, multiplícala, porque yo no sé si esto va a pasar. Y uno la entregaba así en el restaurante o en el súper y uno decía, ay Señor, ayúdame. Y cuando ya decía, ya pasó, hasta que venía una calma así en el corazón de uno. ¿Cierto o no? Pasaba mucho antes. Eso nunca nos va a suceder con Cristo. Nunca. Podemos tener total seguridad de que Él pagó por completo. Él lo dijo en la cruz, consumado es, se terminó. Acá Cristo pagó la totalidad de nuestro pecado y podemos tener la seguridad de que solamente en Él hemos sido completamente restaurados. Y Efesios nos habla de cómo el Espíritu Santo que ha sido puesto sobre nosotros actúa como un sello, como una garantía de que eso es así. Y esa es la convicción que tenemos de que Él que comenzó esa buena obra es el que va a terminarla y que no hay nada en el cielo y en la tierra que nos pueda separar del amor de Dios. Terminado es. Eso es una garantía. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y entonces la muerte y resurrección de Cristo también es esa garantía que tenemos de nuestra propia resurrección. En las pantallas va a estar Colosenses 1, del 18 al 20, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y este pasaje lo que hace es explicarnos un poco más de todo lo que hemos ido estudiando. Colosenses nos habla justamente cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, es este primogénito de entre los muertos. ¿Y qué quiere decir eso? Woody, no sé si lo conocieron en algún momento, hay un predicador estadounidense, o había, porque murió justamente en esta semana, que se llama Woody Baucham, y él se popularizó mucho un extracto de una de sus enseñanzas que él justamente está hablando sobre este texto, y a mí me encantó, porque él decía, van a escuchar en algún momento, va a haber un día donde ustedes van a escuchar un rumor que dice que Woody Baucham ya no está, se fue, eliminado, y es curioso la forma en la que él se expresa, y dice, no lo crean. No crean eso, porque aun cuando yo muera, porque Cristo resucitó, yo también seré levantado de entre los muertos y estaré unido con Él. Porque por eso dice acá que es el primogénito de entre los muertos, porque Él es el primero, pero van a haber más hijos, van a haber más que se van a levantar juntamente con Cristo, a fin de que Él sea el que gobierne sobre su iglesia. Él decía, así que no me tengan lástima, no me tengan ningún tipo de condolencias o ningún tipo de tristeza, porque esta lástima, este dolor y todo es de aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo.
Y es interesante y hermoso ver la seguridad con la que esta persona enseña sobre estos textos. Hoy realmente se cumplió eso ya. Bueno, se cumplió el 25 de septiembre, en donde ya Él está en la presencia de nuestro Señor y podemos realmente gozarnos de que Él está con Él. Y tenemos esa esperanza viva, esa esperanza porque Cristo fue el que resucitó primero y por el medio del cual vamos a nosotros también ser resucitados, porque Él nos reconcilió con el Padre por medio de su sacrificio. Seguimos con el verso 23, dice, pero cada uno en su debido tiempo, hablando de que vamos a resucitar, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y acá me encanta algo, cuando dice en su venida, acá tenemos que tener algo clarísimo, y es que Él va a venir. Eso es otra de las cosas que tenemos, que es una promesa de parte de Jesucristo y que tenemos seguridad que va a suceder. Cristo va a regresar. Él lo dijo a sus discípulos en Juan 14, del 2 al 3, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces es hermoso, porque no solo tenemos la esperanza de que vamos a resucitar juntamente con Cristo, sino que sabemos que hoy Él está trabajando, Él está gobernando, Él está sentado a la diestra del Padre, pero no está simplemente ahí pasándola bien, no, Él está preparando un lugar para todos aquellos que han sido redimidos, que han sido reconciliados junto con el Padre, que han sido adoptados como hijos de Dios y que vamos entonces a estar juntamente con Cristo en la eternidad. Y dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, pues después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. El 25 nos dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Acá es interesante, cuando vemos el verso 25 particularmente, me llama la atención como dice que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No sé si a ustedes les gustan las películas o series así como de los tiempos antiguos en donde hay reinados y todos estos, y siempre hay pleitos entre ellos, y las imágenes son muy crudas. Cuando vemos que un reinado tiene un enemigo y vienen a ser atacados, o ellos van a atacar, es sangre y sangre y sangre todo el tiempo, y ojalá sea así como con espadas y machetazos por todo lado, y son escenas feísimas realmente. Y esa es como la imagen que tenemos nosotros de cuando alguien tiene que lidiar con sus enemigos, ¿no es cierto? O sea, la imagen de si ese es mi enemigo, yo tengo que eliminarlo, tengo que deshacerme de él. Pero es interesante porque lo que vemos en Jesucristo es algo muy distinto, es totalmente opuesto, contrario a lo que se nos muestra o se nos enseña. Porque si nos acordamos de cuando estuvimos estudiando Romanos nos dice que nosotros éramos enemigos de Cristo. Y cuando pensamos en la forma en la que Cristo lidia entonces con sus enemigos, es por medio de su amor, sacrificándose en la cruz por nosotros y dándonos esta oportunidad hermosa de ser reconciliados con el Padre. Entonces Cristo en este momento está reinando y poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la iglesia, ustedes y yo tenemos una tarea de ir por los enemigos de Cristo, de ir y compartir el evangelio y hacer que ellos lo conozcan, porque ellos van a estar
bajo sus pies. Y la realidad es que hay solamente dos opciones. O sos parte de los enemigos que fueron redimidos, restaurados y adoptados a la familia del Señor, o los enemigos que decidieron quedarse como enemigos. Y ahí el escenario va a cambiar. El Señor es justo y Él va a traer su juicio sobre todos. Pero hoy tenemos la oportunidad de ser parte del reino de Dios, de ser estos guerreros de Dios en medio de su reinado que van y comparten las buenas nuevas del Evangelio para que cada vez más enemigos de Dios puedan ser entonces restaurados, cambiados por medio del Evangelio y hechos parte entonces de la familia, porque eso es lo que está haciendo Jesús justamente en este momento. Y cierra esta parte del capítulo hablando de cómo la muerte entonces será eliminada. Y esa es otra de las esperanzas que tenemos justamente en Jesucristo. A partir del verso 27 nos dice, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Un poco ahí de trabalenguas. Básicamente lo que nos está diciendo es, obviamente Dios somete todo bajo la autoridad de Cristo, pero Dios mismo no está sometido bajo Cristo. Él es quien sometió todo bajo la autoridad del Señor. Pero al final de cuentas recordemos algo bien importante. Dios es Dios. Un Dios único, perfecto, que en 3 personas ha venido a diseñar todo este proceso para la redención de su pueblo, en donde por medio de Jesús, Romanos nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Lo que está haciendo es poniendo todo bajo el dominio de Cristo, y una vez que Dios venga, que Jesucristo venga a vencer la muerte, va entonces a unificar todo delante del Padre, y ahí será entonces esta unidad perfecta en donde toda la gloria será para nuestro Señor. Y en esto terminamos entonces esta primera parte de lo que es el argumento que les llamaba teológico. ¿Por qué teológico? Porque es toda esta parte que es como a veces difícil de entender, en donde la muerte y resurrección de Cristo es lo que nos permite hoy tener esta garantía, esta seguridad de salvación, de que vamos a vivir con Él, que vamos a estar eternamente con Él, y que nos trae una esperanza viva, porque Cristo vive. A partir del verso 29, entonces vamos a ir viendo algo que es lo que quiero llamar el argumento experimental. ¿Por qué el argumento experimental? Vamos a leer los primeros versos. Dice del 29 en adelante, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? También, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Y es bien interesante, acá lo que está sucediendo es que pareciera ser que en Corinto había otra costumbre ahí medio extraña. Ellos, por otras ideologías, otras religiones de la región, pareciera ser como que ellos estaban bautizándose en nombre de otras personas que ya habían muerto. Lo cual no tiene sentido de muchísimas maneras, porque pareciera que las mismas personas que estaban haciendo esta práctica son los mismos que estaban diciendo que nosotros no íbamos a resucitar, que no había resurrección a final de cuentas. Entonces Pablo le dice, si no hay resurrección,
Entonces, ¿para qué se bautizan en nombre de los muertos? No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Y aquí lo que vemos es una corrección de muchos niveles. ¿Por qué? Porque para empezar, el bautismo no salva a nadie. Y eso es algo que tiene que quedar clarísimo. El bautismo como tal, y nos encanta celebrarlo, es esta expresión pública que hacemos de que Cristo es nuestro Señor, que hemos rendido nuestra vida a Él, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y vamos a las aguas en representación de nuestra muerte y de resurrección juntamente con Cristo. Es una ordenanza de parte del Señor, pero no te salva. Y si no se han bautizado, bautícense. Es algo hermoso, es una declaración de lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo la iglesia conjunta se une para celebrar la obra del Señor. Pero ellos lo que estaban haciendo era que yo me bautizo para que se salve el otro, y eso no tiene lógica. Así que aprovechemos también nuestro tiempo, porque cuando estamos todos en vida, estamos a tiempo. Y compartamos el Evangelio y seamos intencionales, unámonos a aquellos que aún no conocen a Cristo y seamos realmente fieles en mostrar a Cristo a otros. Porque cuando ya están muertos, ¿ya de qué sirve? Y Pablo habla también de esta parte importantísima del sufrimiento. Y aquí es duro, ya aquí meterse en estos temas cuando estamos hablando de la muerte, cuando estamos hablando de la resurrección, cuando estamos hablando de sufrimientos. Si Cristo no hubiera resucitado, todo eso sería en vano, no valdría la pena. Nuestra experiencia en la tierra no tendría ningún sentido, sería vacío, y por eso Pablo en los versículos anteriores hablaba de que seríamos dignos de lástima. Pablo les dice, les aseguro, porque tengo una satisfacción en Cristo Jesús, que cada día estoy en peligro de muerte. Y si pensamos en Pablo, todo lo que él pasó, o sea, estamos hablando de primero enfrentarse a Jesús mismo frente a frente, cuando llega a conocerlo. Y a partir de ahí, primero cambiar totalmente su reputación, porque ninguno de los líderes de la iglesia quería aceptar a Pablo, porque era el que estaba matando a los cristianos. Entonces se enfrentó gran rechazo desde el puro inicio de su ministerio. Después, predicando en los diferentes lugares, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, los judíos lo agarraban y lo azotaban, lo volvieron a meter a la cárcel, naufragó más de una vez lo apedrearon hasta punto de muerte, y él sigue una y otra vez levantándose y diciéndose, este es el evangelio que yo he recibido y el cual les enseño a ustedes también, y por el cual estoy satisfecho. La carta a los tesalonicenses es bellísima, cuando Pablo llega y dice, si algo ha valido la pena, o sea, yo ya me podría morir con el solo hecho de escuchar que ustedes han recibido la buena palabra que yo les he encomendado. Y él se da por satisfecho. Estas vidas transformadas únicamente se dan cuando han conocido a Cristo. Y a Cristo realmente, quien vino, vivió una vida de perfecta obediencia, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó y que hoy vive. Que esa resurrección es la que nos da entonces la esperanza de que nuestro sufrimiento no es en vano. Nada de lo que vivimos en esta tierra en nombre de Cristo es en vano. Él es quien restaura nuestra vida, quien nos saca del hoyo, quien nos cambia, quien nos llena de paz en medio de los momentos difíciles, en medio de las dificultades. Él es el único que puede alegrar nuestros corazones, que puede llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tenemos entonces también esta esperanza de que aun cuando llegue el momento de enfrentarme a la muerte, no crean el rumor de que ya se acabó, dijo Woody, porque Cristo resucitó,
nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Isaías 25:8 nos dice esta promesa hermosa de parte del Señor: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo y sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Es hermoso realmente ver cómo Pablo habla de estas circunstancias. De hecho, en el versículo 32 nos dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y es bien interesante porque pareciera ser que había una práctica en Éfeso parecida a los coliseos en los que habían animales salvajes. No está completamente confirmado, pero es una teoría sobre esto. Pero puede ser simplemente la gran opresión y la gran dificultad que él tuvo en Éfeso para compartir el Evangelio. Y cuando pensamos en esto, me encantaría pensar también en tanta gente que sacrifica enormemente su vida para que el Evangelio sea conocido donde no se ha predicado aún. Hay tanto que podemos hablar de cómo la gente que realmente ha conocido a Cristo tiene esta convicción de que nada en la tierra vale la pena si no es por Cristo. Y cómo nosotros deberíamos ir buscando ese objetivo. Reconocer que todo aquí en la tierra es pasajero, que todo aquí en la tierra, aún los mayores placeres, son apenas un destello, apenas una muestra mínima de lo que va a ser estar en la presencia de nuestro Salvador. Y entonces Pablo nos habla de cómo cualquier sufrimiento y cualquier cosa que estemos viviendo vale la pena, porque Cristo murió y resucitó por nosotros y Él ha prometido restaurarnos por completo, resucitarnos juntamente con Él y estar con nosotros por la eternidad. Es que voy a pedirle a George que vaya pasando, por favor. Versículos 33 dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo. Pablo entonces, desde el versículo 1 hasta este momento, lo que ha estado haciendo es argumentando sobre la resurrección. Empezamos hablando de todo lo que son los testigos vivos, oculares, nombres y apellidos. Vemos entonces a un Pedro nombrado ahí, un Pedro que si nos ponemos a ver la historia, cuando muere Cristo, ¿qué es lo que hace Pedro de primero? Se regresa a su antigua vida, empieza a ir a pescar. ¿Hasta qué? Hasta que se encuentra una vez más con Cristo. Cristo resucitado frente a él le muestra que no hay nada que pueda haber hecho Pedro que fuera superior a su perdón. Pero lo acababa de negar 3 veces, tal como Jesús lo había dicho, y Jesús se presenta delante de él y le dice 3 veces: apacienta mis ovejas, porque sos un discípulo de Cristo. Porque el Señor trae restauración aun cuando lo hemos conocido y nos hemos alejado. El Señor trae este perdón directo y este trato directo con las personas que aceptan realmente que han fallado. La Biblia nos habla de que el Señor es fiel y justo y que Él no va a permitir que un corazón verdaderamente humillado se pierda. Él va a traer esta restauración y este perdón. Pedro vio a Cristo resucitado y experimentó un verdadero perdón y una verdadera restauración
que hizo que su vida cambiara por completo. A partir de ahí vemos el libro de los Hechos, a un Pedro predicando el evangelio de una forma impresionante, valiente, sin importar las consecuencias. Se dice, la tradición nos dice que incluso murió crucificado por seguir compartiendo el evangelio con los demás ahí en el pueblo. Otro Pedro totalmente diferente al que vimos en los primeros años. Y esa es la oportunidad que tenemos. Conocer a este Cristo resucitado, por el medio del cual tenemos esperanza de perdón, de restauración y de resurrección. Pablo entonces continúa hablándonos de que de eso se trata el evangelio. Y acá acabamos de ver cómo era necesario que Cristo viniera y muriera en esa cruz para darnos entonces el perdón de nuestros pecados. Y ahora, en nuestra parte experimental, por decirlo de alguna forma, ahora lo que nos queda es vivir de acuerdo a lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué significa eso? Pablo lo que dice acá es: no se dejen engañar. Va a haber gente diciendo cosas contrarias. Va a haber gente enseñando en contra de Cristo. Van a haber ideas disfrazadas de verdad, queriendo contradecir la verdad de la Biblia. Van a haber un montón de ataques. Algunos muy disimulados, otros muy directos. Algunos bien descarados, de hecho. Y de eso se trata el mundo. A final de cuentas, va a haber un proceso en donde tenemos que tomar decisiones claras de aferrarnos a lo que está en la palabra de Dios, no dejarnos engañar, ser sobrios, dejar de pecar, porque lamentablemente algunos, dice Pablo, no conocen del Señor. Así que vivamos a la luz de lo que el Señor nos ha mostrado y a la luz de su palabra. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para reaccionar lo que hemos estado estudiando esta mañana? Y les pido realmente que mediten en qué significa entonces la muerte y resurrección de Cristo para sus vidas. Cómo esto permite realmente que podamos vivir diferentes, con una esperanza que no tiene lógica, es contraria a lo que nos enseña este mundo. Sin embargo, sabemos que es viva, porque nuestro Redentor vive.